Hola, en esta presentación vamos a hablar de estándares en sistemas de información geográfica. Es un tema muy importante y primero comentarles lo que es un estándar. Y es que a la hora de trabajar con sistemas de información geográfica necesitamos que exista una total interoperabilidad con independencia de formatos y las aplicaciones empleadas, para que se puedan interactuar entre los distintos clientes y servidores en un SIG. A la hora de estar trabajando con los SIG, se van a ver involucrados múltiples clientes y servidores, por lo cual es necesario una interoperabilidad. Por ello es que surge el estándar, que lo que hace es que permite una homogeneidad tecnológica. El estándar además debe de ser abierto. Esto es que sea un documento práctica que busca armonizar los aspectos técnicos de un producto o servicio. ¿Por qué es importante que sea abierto? Para que su definición esté disponible, se pueda conocer y emplear para alguna actividad relacionada a este. Hay estándares de facto, y esto es que son documentos o formatos. En este caso tenemos el ejemplo del shapefile, que se ha convertido en un estándar de facto a pesar de ser un formato propietario, pero debido a su popularidad por ser uno de los primeros formatos para intercambiar datos geográficos, se convirtió en un estándar de facto que puede ser leído por cualquier software de sistemas de información geográfica. ¿Cuál es un ejemplo de estándar abierto para formato geográfico? El GeoPackage. Principios fundamentales de los estándares: disponibilidad, máxima posibilidad de elección para los usuarios finales entre diferentes posibilidades de estándares, gratuidad, la discriminación, extensión de subconjuntos de un estándar y prácticas predatorias, que se relaciona con la discriminación. Desventajas de la no interoperabilidad: el desperdicio de recursos, necesidad de conocer múltiples clientes, imposibilidad de combinar datos, imposibilidad de combinar funcionalidades, y esto vuelve tedioso el trabajo cuando estamos en un ambiente cliente-servidor de sistemas de información geográfica, y lo vemos acá muy bien reflejado en estos esquemas del libro de Víctor Olaya, Sistemas de Información Geográfica. Esta es una arquitectura cliente-servidor no interoperable y esta es una interoperable. Hay tres organismos que trabajan principalmente estándares SIG. ¿Cuáles son? Tenemos en primer lugar el OGC, Open Geospatial Consortium, que trabaja con estos estándares muy conocidos. WMS o Web Map Service, que sirve imágenes, mapas como en formato de imagen en la web. El Web Coverage Service sirve coberturas o rasters en la web. El Web Feature Service, que es también sirve, pero en este caso sirve, a diferencia del WMS, los objetos geográficos, y podemos trabajarlos y editarlos cuando los consumimos, a diferencia de las imágenes. El WPS, que son servicios de procesos remotos. Web Processing Service. GML, que es un formato de almacén de datos geográficos, pero que no se ocupa como tal, como un formato, sino que más bien para intercambiar datos en la web. Y CWS, para consultas en catálogos. También tenemos el ISO, muy conocido, que no trabaja estándares solo geográficos, sino que su ámbito de trabajo es mucho más amplio en el sector industrial, por ejemplo, y que es la organización internacional que elabora estándares.
se trabaja por comités. Para datos geográficos, para el tema geográfico es el comité ISO TC 211. Ellos ven todos los temas relacionados a SIG en cuanto a estándares, y específicamente la serie de ISOs 19100 son los relacionados a los SIG. Hay una estrecha relación entre el OGC y el ISO, comparten los estándares. Finalmente, la W3C, que no trabaja propiamente los estándares SIG, sino que en la web, pero debido a que los SIG se trabajan mucho en la web, se vincula directamente. Los estándares SIG operan en la red que se basa en estándares de la W3C. Esos trabajan, por ejemplo, el metalenguaje XML. Ahora se tienen estándares ya por tipología, y en primer lugar están los estándares para representación y obtención de información geográfica. Y acá tenemos el Simple Feature para SQL, abreviado como SFS, del cual se desprenden un montón de administradores de datos como GeoPackage, PostGIS, que trabajan bajo este modelo. El Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, basado en GML, Filter Encoding y Web Coverage Service. Este es el Simple Feature para SQL, que aquí vemos su modelo, en el cual se dispone de una clase mayor de nivel superior que se llama Geometry, que tiene métodos básicos para consultar información geográfica, métodos para comprobar relaciones espaciales y métodos para análisis como unión, intersección, etc. Que en este modelo se basa PostGIS, se basa GeoPackage, y que trabajan con estos métodos estandarizados. De esta clase se desprenden otras más específicas como la clase de tipo punto, geometría punto, la curva, superficie. Tenemos colecciones de geometrías y cada una de estas hereda los métodos de esta clase de nivel superior, pero tienen también métodos muy particulares a sus características, ¿verdad? Hay métodos que solo aplican, por ejemplo, a la geometría de tipo punto. Y sabemos que la clase geometría está vinculada directamente a un sistema de referencia de coordenadas. Acá tenemos el ejemplo de una base de datos GeoPackage, y vemos que en ella podemos hacer consultas aplicando funciones espaciales. Acá lo que se ha hecho es extraer del campo que tiene la geometría, se extrae esta, pero en formato legible de texto, con la longitud y la latitud. El GML, que decíamos anteriormente que es el Geography Markup Language, acá tenemos una demostración de cómo se estructura el GML, ¿verdad? Ahí vemos como etiquetas, vemos que es una gramática XML definida por el OGC para almacenar. ¿Cuál es la ventaja? Integra objetos discretos o información vectorial e incluso raster. Desventaja que es un tamaño muy grande, por lo que no se usa como un archivo común. Se ocupa en Internet sobre todo para intercambio y modificación con el formato WFS. Y aquí vemos los pares de coordenadas en este caso. Estos son departamentos de El Salvador. Ahora el Web Feature Service, decíamos, son objetos con los que podemos trabajar directamente y editarlos.
se vincula con el filter encoding. Y aquí tenemos una visualización usando QGIS en la que se ha hecho una conexión a esta URL que ofrece servicios WFS. Esta es la geología de Costa Rica. La podemos consumir directamente y editarla y manipular individualmente las geometrías, ya que esto no es una imagen, sino que son objetos espaciales. Además, acá un ejemplo de un Web Coverage Service, es un raster. Se trata de capas de incendio en Estados Unidos y lo estamos consumiendo esto como un raster directamente, esto es con el cliente QGIS. Tenemos también estándares para mapas y visualización. Aquí entra el muy conocido Web Map Service, que son imágenes, el Slide Layer Description, que extiende capacidades del WMS, el Web Mapping Context, almacena contextos en formato de XML, y esto para reproducir condiciones de la sesión de un usuario. El Web Map Service, vemos acá un ejemplo en QGIS, se está consumiendo por medio de este URL datos del servidor del Centro Nacional de Registros, y en este caso vemos que se logran consumir datos en formato de imagen de diferentes categorías: cabeceras, hidrografía, límites, y en este caso se ha cargado específicamente las vías nacionales en el visor geográfico. Y hay que recalcar nuevamente que esto se trata únicamente de una imagen que está georreferenciada, la podemos superponer con nuestros datos, pero es una imagen que no podemos trabajar como que fuesen objetos espaciales. Ahora, estándares para metadatos, catálogos y consulta de datos. Tenemos estándares para metadatos. Están los ISO 19115, ISO 19119, que son estándares ISO para metadatos espaciales. Esto es en cuanto a título, sistema de referencia de coordenadas, resolución, fecha y todos aquellos datos de los datos geográficos que tienen que acompañarlos. Y este caso de nomenclator o gazetteer, que son localizaciones a partir de nombres. Tenemos estándares para procesamiento, el Web Processing Service, marco en el que se produce el servicio de procesos remotos. Se entiende ese proceso como un algoritmo que opere sobre datos geográficos. Y eso sería todo en cuanto a estándares de sistemas de información geográfica, cuya fuente ha sido el libro de Sistemas de Información Geográfica de Víctor Olaya del año 2020. Muchas gracias.